Hola gente, muy buenas, mucho gusto. Em, Muchas gracias por asistir a esta clase de React. Vamos a aprender Use Context y para esto tenemos un pequeño proyecto por acá. El enlace se los voy a dejar en la descripción y quisiera que empezáramos desde esto. El proyecto lo tengo por acá abierto, ya lo vamos a empezar, pero antes de esto, el primer tema que vamos a ver, y este es el único slide que tengo para ustedes, props. Este es el primer tema que vamos a ver. Props y drilling, que es un concepto muy conocido en, en React. De hecho, podemos verlo en esta imagen. Es, y es más, el concepto como tal, como está definido, es esto. Es una manera de pasar datos de un componente padre a un hijo en React. Los props se pasan en un solo sentido, son read-only, de solo lectura, y y pueden hacer los componentes reutilizables. Permitiéndole que carguen valores de manera dinámica. Esta última definición queda un poco confusa, me parece. Tal vez este ejemplo de acá lo aclare un poco. Esta es una pequeña aplicación en React que tiene un componente app, componente principal, y un componente greeting, de saludo. Entonces, como ven, el componente principal llama a otro componente llamado greeting y pone como nombre tu nombre, digamos, Alex, en este caso mi nombre. Y recibe por props. Aquí, como ven, eso es una función que recibe como parámetro el prop, la propiedad, como dice aquí, props es un diminutivo de propiedad. Y la propiedad en este caso que le estamos pasando es el nombre. Entonces, a través de esta propiedad nombre, extraemos el nombre que le pasamos como en cascada. Componente padre tiene un valor, se lo pasa a través de este prop al componente hijo en algo que se llama One Way Data Binding o haciendo binding, ¿verdad? Haciendo unidades de datos en un solo sentido, de arriba para abajo. Y por eso me refiero a cascada, porque está el componente padre que tiene un dato y lo hace en cascada para abajo. Lo pasa en cascada para el componente de inferior nivel. Y esto se aplicaría si fueran componentes hijos y nietos y ¿verdad? Todo lo que siga. Entonces, prop drilling, vamos a tener un pequeño ejemplo de esto. Abrimos Visual Studio Code, recuerden, descargamos el repositorio y en realidad este repositorio lo hemos visto algunas veces, es el de la última clase. Este repositorio tiene un pequeño proyecto, es un login page. Vamos a correr el sitio por acá. Déjeme, déjeme ver dónde lo puse. En todo caso es el localhost. Vamos a correrlo de nuevo. npm run dev y lo tenemos aquí. Es un simple login page. Y este login page, eh, si ponemos admin arroba una.cr, que es el correo que utilicé, 1234, que es la clave que tengo hardcoded, que está quemada aquí, y le damos ingresar, dice bienvenido. Este proyecto tiene React Scan, que es esta librería que nos muestra qué se está renderizando. Como ven, cuando escribimos no se está renderizando nada. Esto fue algo que vimos la última vez porque estamos utilizando useref para eh, el valor del email y el password. useref, solo para recapitular, es un hook que nos permite crear un estado que no necesita ser renderizado cada vez que cambia. Y por aquí tenemos la pequeña lógica de este login. Es una función login que recibe email y password. Y si el email coincide con el que está quemado por acá, pues te dice bienvenido y retorna true. Si no, retorna false. El login, perdón, es el método que cuando alguien le da clic a submit, el botón de submit que tenemos acá, tiene la lógica para extraer del texto lo que hayan digitado en este correo, este campo de correo y lo que hayan digitado en este campo de contraseña. Y también el, esta validación, ¿verdad? De la función login que vimos por acá, si coinciden los credenciales, retornamos is success.
Y si no es success, retornamos, bueno, mostramos, cambiamos un estado de setError que tenemos por acá. Lo ponemos como credenciales incorrectas. Y al final de esta página de login son solamente dos inputs. El botón para hacer ingresar, digamos el botón para ingresar, ejecutar el login. Y este conditional rendering, donde si hay error, entonces imprimimos el error. Es bastante simple. Entonces, ya dicho todo esto, vamos a crear un, bueno, antes de todo esto quisiera darles como un poco más de contexto. Vamos a abrir ScaliDraw. Imaginémonos lo siguiente. Tenemos esta aplicación, ¿verdad? Tenemos un login page aquí. Vamos a poner el máximo tamaño. Ok. Tenemos este login page aquí. Vamos a hacerlo más pequeño. También tenemos, imaginemos esto, tenemos otros componentes aquí. Podríamos tomar el login y meterla aquí en el app component. Y si la ponemos en el app component, o sea, si esta lógica estuviera aquí dentro del app component, vamos a dejar el componente aquí afuera y llevémonos el nombre solamente. La lógica del login está aquí adentro. Entonces, ¿qué detalle? Podemos pasarle al... Podemos tener la condición de que renderice este componente Anonymous si el usuario no está autenticado. Y si sí está autenticado, entonces renderice esto otro. Pero ¿qué pasa si queremos pasarle hasta este componente hijo por acá abajo? Queremos pasarle el correo electrónico para que lo pinte. ¿Cómo hacemos eso? Podríamos hacerlo de esta forma. Hacemos ProDrilling y pasamos aquí el valor del correo cuando ya se autenticó a Home. Y luego desde Home tendríamos que pasar hasta este componente nieto, digamos. Tendríamos que pasarle el correo para que ya lo logre imprimir. Vamos a hacerlo de esta forma y luego vamos a hacerlo de la siguiente forma, lo que vamos a ver después, que va a ser con useContext. Pero intentemos primero de esto para hacer este ejercicio completo. Muy bien, ya estamos por acá. Entonces, tratemos de reproducir esto que teníamos en el diagrama. Vamos a poner el diagrama por acá. Como ven, la lógica de login ya está en el app component. Aquí ya estamos en el app component, tenemos esta lógica de login. Y es más, tenemos el correo, pero no tenemos, vamos a ver, no estamos pasando, no tenemos este componente Anonymous y no tenemos este componente Home ni este otro. Ok, veamos qué tenemos por acá. Aquí estamos imprimiendo el login. En todo caso estamos imprimiendo el login. Em, Podríamos crear estos dos componentes que hablamos. Vamos a crear un folder components. Y en este folder components vamos a crear dos componentes. El primer componente es, llamémosle Anonymous User Page. Pongámosle no, solamente component. JSX porque vamos a utilizar a retornar código HTML con JavaScript. Y este componente se va a llamar tal cual function. Vamos primero export function. Export default function anonymous. Tomaré el nombre de aquí. Y podemos decirle que retorne esta sección de aquí. Esto lo cargué automáticamente con GitHub Copilot, pero vamos a ver. Podríamos extraer aquí. Podemos, tratemos de hacerlo lo más simple posible. Em, Hola, por favor, accede al sitio para obtener mayor información.
Es una página anónima. En este escenario no estamos creando lógica en este componente anónimo, pero sí queremos cargarlo para ver cómo se ve. Entonces, vamos al app JSX, al componente app, y podemos poner una condición aquí en la que si el usuario está autenticado, bueno, para confirmar si está autenticado tendría que venir aquí y confirmar que está autenticado. Em, Como ven, tenemos esta validación en la que si el usuario no está autenticado se te da un error, pero podríamos manejar una validación o manejar un escenario en el que setea un usuario y vamos a ver, esto requerirá de un hook como de usuario. O sea, cons y user, set user, set user, igual a useStateNode. Entonces tenemos este hook, este estado de usuario, que si el usuario está autenticado, set user, podemos decirle justamente que el correo, vamos a ver cómo lo vamos a inicializar y qué valor vamos a requerir de él. Puedes pasarle un objeto que tenga el correo. Set user, email. Y el email es el email. Solamente esto, no vamos a pasar el password. Set user, email. Entonces, con esto, si el usuario está autenticado, tenemos un estado email que va a estar. Un estado de user más bien, que tiene el email del usuario autenticado. Entonces ya tenemos aquí este user. Y para pasárselo al componente, vamos a ver. Podemos hacer lo siguiente. Estamos pintando esto, pero hagamos que sí. Y aquí hagamos un conditional rendering. Si el usuario, vamos a ver, y esto vamos a tener que meterlo toda la lógica aquí en estos paréntesis, porque vamos a hacer conditional rendering. Si el usuario está autenticado, entonces imprima esto que está por acá. Recuerden que esto debe estar dentro de una sola pieza de, de HTML, por así decirlo, de un solo, eh, vamos a ver, qué error está por acá. Tiene que estar dentro de un solo elemento que se va a renderizar. No podemos hacer múltiples elementos al mismo nivel si no tienen un solo padre para renderizar. Por eso es que pongo este aquí, donde se abre paréntesis. Vamos a ver, esto debería estar afuera más bien. Ok, voy a echar para atrás unos pasos. Lo mejor es que en esos escenarios cuando no sabemos dónde está el error. Ok, decimos si el usuario está autenticado, entonces haga esto. Vamos a ver. Todo está bien así, pero me parece que se va a reventar si no le ponemos todo dentro de un solo componente padre. Ok, ahora sí. Si el usuario existe, entonces, si el usuario, más bien, si el usuario no existe, entonces muéstrele el login. Y podemos hacerlo con esta condición, ¿verdad? Con un operador ternario. No sé si los han escuchado antes, como esta de acá. Open image. Como dice aquí, la condición se ejecuta a este lado a la izquierda, que el signo de pregunta establece que esto es una condición. Si esto es true, se ejecuta esta parte de la condición cuando es cierto. Y si esto es false, se ejecuta esta parte. Pero vean que se divide como decir, si esto fuera un if, este es el código que se ejecutaría si es true la condición, y esto sería como el else. Entonces cuando es true se ejecuta esto y cuando es false se ejecuta esto otro. Y los operadores aquí son el signo de pregunta para condicionarlo y los dos puntos para el escenario donde no se cumple y vamos a ejecutar el siguiente código. Muy bien, entonces volviendo aquí a la aplicación, aplicamos este operador ternario en el que si
si no hay usuario se pinta esto, pero si hay usuario, entonces se imprime otra cosa como bienvenido, username. Eso está perfecto. Ahora vamos a extraer esto en un componente separado, pero sí está bien, así como va. Entonces hagamos la prueba. Tenemos un error. Así que tenemos un error en cannot read property null. Ah, bueno, porque no estamos leyendo el user email aquí. Este estado de acá tiene un pequeño problema. User, set user. Vamos a poner solo bienvenido. Vamos a ver, user. Ok, esto es que no pusimos bien la lógica del conditional rendering. Vamos a ver. Si user. Ah, bueno, aquí esto tiene que estar en corchetes. Vamos a ver, creo que todo debe estar en corchetes también. Esto sí. Y luego esto. Vamos a ver si es que estoy perdido con esa sintaxis. Así. Y si no, esta otra. Sí, aquí tengo un pequeño problema de sintaxis. Un segundo para ver. Muy bien. Ya he detectado el error. Y lo llamo error porque, de nuevo, yo soy aquí el estudiante. Y tratando de explicar esto, pues también trato de aprenderlo. Y pues, ¿cuál fue el error? Creo que esto también tiene mucho valor. El proceso o contar el proceso de aprendizaje propio. Es que en este conditional rendering, bueno, son dos pequeños errores. Como recordarán, vamos a ver, aquí, en el operador ternario, se utiliza un solo paréntesis, un solo signo de pregunta, pero yo estaba utilizando dos. Esto se utiliza para validar si esto es nulo, cuando se utilizan dos operadores. Es algo que sí se utiliza. Vamos a ver. eh, Operator. Solamente que hubo una confusión aquí. Vamos a ver. JavaScript. Es un operador que valida si el objeto que estamos evaluando es nulo. Pero en este caso queremos evaluar con dos condiciones, ¿verdad? El escenario del que sí y el escenario del que no. Eso fue lo primero. Lo segundo es que esto de aquí, este corchete debe aplicar a toda esta pieza de código que va a estar en conditional rendering. Entonces, si lo viéramos así como ordenadamente, y es importante que el código sea legible, pues bueno, esto de aquí no es necesario. Este paréntesis por fuera que puse, este no es necesario. Vamos un nivel para atrás. Entonces tenemos esta llave de apertura y cierre. Y tenemos ahora sí ya las condiciones, la lógica JavaScript, donde decimos si el usuario no existe, no es nulo, is not null, vamos a ver, más bien esto sí existe. Si el usuario no existe, sí, correcto. Si el usuario no existe, entonces pintamos esto. Si el usuario sí existe, entonces pintamos esto de aquí, bienvenido. Y esto solamente se va a pintar cuando el usuario ya se haya autenticado. Así que vamos a la aplicación rápidamente. Muy bien, hagamos la prueba. Vamos a ver, el correo que teníamos aquí era admin. Creo que por facilidad voy a recortar este correo a solamente admin. Así, admin 1234. Entonces, admin 1234. Bienvenido. Y aquí, ¿qué pasó? Es que tenemos un pequeño error con el estado del usuario. ¿Será? Dice que
Y esa es la manera de encontrar ese tipo de errores. Dice que React DOM, bueno, no ha sido válido como un React Child el objeto con la llave email. Pues tenemos un objeto con la llave email. Por aquí tal vez nos indique cuál línea es. No lo hace, pero aquí, componente h2, no, esto no es. Pero el objeto con la llave email es este. Posiblemente porque esto no está bien definido como JSON. Vamos a ver ahora. Admin 1234. Bienvenido. ¿Qué otro error nos tira? Dice que encontrado objeto con llave email. Dice que utilizamos un array en su lugar. Déjame ver un segundo. Ok, acabo de notar algo que no sé si será la razón de este problema, pero es importante pues tenerlo en cuenta. Y es que esto debe estar en un else, porque si no, se va a estar seteando el estado del usuario independientemente de si hubo un error o no en la autenticación. Y queremos que solamente se guarde el estado del usuario cuando fue exitosa la autenticación del usuario. Entonces veamos, guardamos acá, solo vamos a hacer otra prueba. Admin 1234. Ok, seguimos con otro error. Dice que found object with keys email. Y podemos seguir probando. Ok. Email. Vamos a ver qué pasa si ponemos solamente como estado en vez de este objeto. Hagamos lo más sencillo. Ponemos como estado email solamente. Un string en vez de un objeto. Vamos a ver, admin 1234. Bienvenido. Bienvenido admin. Ok. ¿Podemos pasarlo como objeto? La respuesta es que sí. En este escenario sí. Y déjenme ver en qué estaba equivocado con la sintaxis que tenía. Ok, probemos lo siguiente. Simplemente vamos a hacer un wrapper de esto para que sea un objeto que JSON que tenga una propiedad de email que se llame, bueno, que tenga el valor de este email de acá. Y veamos si también donde se renderiza esto, que es aquí, tenemos user.email. De esta forma, vamos a la prueba. Okay, admin 234. Bienvenido admin, muy bien, eso era. Creo que tiene mucho valor y pues lo hagamos nosotros y paso a paso nos enfrentemos a estos errores. Son errores de principiante tal cual, pero es importante que pasemos por ellos. Y entre más nos tomemos el tiempo, entre más lento hagamos este proceso, mejores bases vamos a tener en este framework, en esta librería, en React. Asimismo, con cualquier tecnología que vayamos a aprender. No hay atajos, totalmente. Esto creo que es un buen ejercicio, que sea transparente tal y como es, como se programa. Por más años que tengamos de trabajar en una tecnología, si nos movemos a otra, pues tenemos que pasar por cierta curva de aprendizaje bueno, pasar por todo esto. Creo que al final el programador, una de sus mayores habilidades es adaptarse y pues bueno, sí, copiamos código y venimos y lo acomodamos muchas veces, eso está bien, pero leer código, entenderlo bien, entender qué ciclo de vida tiene, qué patrones utiliza, cuál es el flujo de datos, qué estructuras de datos, qué algoritmos, son como las bases fundamentales de ingeniería de software que, que vamos a ver a través de todos los años, de todas las herramientas que aparezcan. Y eso está bien. Equivocarnos, tener errores, no saber, buscar, utilizar ChatGPT, utilizar búsquedas en Google, copiar código, todo eso es parte del día a día. Pero lo importante es, pues, siempre estar con esa curiosidad de qué es, por qué no lo puedo explicar, quiero explicarlo. Y bueno, ya dicho todo esto, pequeño paréntesis, ya tenemos
un ejemplo aquí de prop drilling. Ok, prop drilling, aquí lo estamos haciendo con este componente, pero recuerden que queríamos hacerlo que se hizo con un componente que se llama welcome widgets. Y tenemos aquí también un componente home. Entonces hagamos eso, hagamos un prop drilling más elaborado. Hagamos aquí un home component. Vamos a ver, el component, eso es cosa de que ustedes pueden llamarlo solamente home, pero llamémoslo solamente home. No tengo una convención para nombrar los componentes, pero por ahora dejémoslo así. Y también digamos que existe un componente welcome widget.jsx para el home. Vamos a decir que export default function y retorna, por ahora que retorne vacío, porque vamos a hacer el hijo que va a ser llamado desde home. Export, que es welcome widget, export default function, ups, eso se autocompletó mal, welcome widget, y ahora sí, retornamos lo que va a venir aquí. Y este es el momento de aplicar prop drilling. Si recordarán, esto de acá, este pequeño ejemplo que teníamos, nos muestra cómo se usa prop drilling. En el componente creamos esta propiedad y la llamamos desde acá como props. Entonces vamos a hacer algo similar con esto. Vamos a decir props. O sea, pongámoslo tal cual es como viene. Y por aquí props. Y cómo se llamaba el correo. Eso está en el app JSX email. Volvamos acá y lo llamamos de esta forma. Entonces ya tenemos este componente welcome y aquí en el home vamos a llamar a este componente welcome widget y le pasamos como propiedad, bueno, pongamos aquí algo que diga welcome para saber que este es el componente, no, este es el home component, home, y aquí you are at home, y aquí tenemos el llamado componente widget, ya está importado, y pasémosle también por props el valor del correo electrónico del usuario autenticado. Email. Entonces, pareciera que está bien, pero si tengo un error, igual ahorita va a reventar. Veamos el welcome widget. Está por acá. Home widget. Que es cierto. Eso es importantísimo. Otro error de principiante. Todo tiene que estar dentro de un solo nivel en el HTML. Ahora sí. Y ahora en el Anonymous Component, bueno, pues el componente cuando es Anonymous. Y en el app, que es el padre de todos, tenemos que, en vez de bienvenido, va a llamar a home. Y le va a pasar por prop drilling el user email. Cuando se autentique el usuario, va a pasarle esto al home. Esto se lo va a pasar a su vez bueno, aquí el home. Esto se lo va a pasar a su vez al welcome widget. Y aquí va a llegar y se va a imprimir welcome to our site. Porque es el welcome widget, es lo que va a mostrar. Y pues eso, ya desde el componente padre podemos ejecutarlo. Hagámosle una prueba. Vamos a ver qué se hizo. Site. You're at home. Welcome to our site. Vamos a ver, ya está funcionando. 1, 2, 3, 4. Bienvenido. Esto voy a eliminarlo para que ya deje de molestar. Alert de bienvenido. Ya login retorna true o false si funcionó o no.
otra vez. Admin. Ups, perdón. Vamos a refrescar otra vez que se pegó. Yo tengo una extensión y por eso me está haciendo este pop-up por acá. Una extensión para guardar credenciales. Login, you are at home. Welcome to our site. Admin. Entonces el prop, la propiedad que utilizamos fue el username, el user email, la dirección de correo, ¿verdad? Pero quisiera que fuéramos un poco más allá. Ponemos un par de ajustes. Primero, el primer props que estamos pasando por acá es este de aquí, el email. Vamos al home component, y aquí se llama esto props email. Pero tiene más sentido que esto se llame como user. User email. Y aquí pues también user email. Vamos a hacerlo más legible. Ok, admin 1, 2, 3, 4. Ok, funciona. Entonces, para dejarlo un poco claro, esa es la manera en que se pasan los props. Aquí declaramos un parámetro en el componente y ese parámetro se le pasa por acá. Una manera de hacerlo más extensible, que es una buena práctica en componentes, es la siguiente. Es una manera de utilizar, bueno, extensibilidad. eh, podemos hablar de extensibilidad en el código em, en, en componentes, que es haciéndolo de la siguiente forma. Aquí, como ven, en el app component estamos pasándole el correo como un objeto que tiene una propiedad email. Esto también podemos hacer que en el siguiente nivel, en el home, vamos al home, reciba como parámetro el email directamente. Y no hace falta que extraigamos el user props, si solamente requerimos esto. Si hubieran más propiedades, podemos agregarlo aquí. Es decir, si aquí estuviéramos pasando solamente el email, sino también el user.password, y aquí podríamos hacer password también. Entonces la idea de esto es que sea extensible, que si queremos agregar más propiedades, que solo sea una coma y podemos seguir agregando. Y no haya que modificar la firma del componente. Es decir, bueno, los parámetros o la cantidad de parámetros que tiene este componente. Entonces, meterlo en un objeto JSON es la forma más extensible de hacerlo. Esta sintaxis de aquí extrae la propiedad email del JSON que recibió, que en este caso recibió esto, user.email, y aquí directamente está extrayendo el email. Entonces ya no necesitamos invocar al prop o al user, el objeto padre. Aquí también podemos hacer lo mismo, lo envolvemos en un objeto, le ponemos email para que extraiga la propiedad directamente y no hace falta que carguemos una propiedad. Vamos a ver, ya se ve que funciona y listo. Bien, entonces esto es prop drilling en React. Vamos a dejarlo por acá hasta este punto y continuaremos con use context en la próxima.